En la presentación anterior discutimos sobre mecánica cuántica y les conté sobre la ecuación de Schrödinger, que es esta ecuación que está acá, que es una ecuación que si yo la puedo resolver para un sistema, me da dos tipos de información: la función de onda y la energía del sistema. La función de onda, como vimos, no tiene un significado clásico directo, pero lo que si uno le eleva al cuadrado, toma módulo y le eleva al cuadrado, nos da cierta idea de encontrar la probabilidad del electrón en la posición X y Z. En realidad esta función de onda que estamos viendo acá es válida para un sistema de un electrón. Si uno tiene un sistema de muchos electrones, como podría ser una molécula, esta función de onda va a depender no solo de las posiciones del primer electrón, sino de todos los electrones. Va a depender de X1, Y1, Z1, X2, Y2, Z2, y así sigue. Ahora bien, en principio, si uno resuelve esta ecuación, puede resolver entonces la estructura de cualquier molécula que uno tenga. ¿Sí? Puede saber cómo es su estructura, puede saber cómo es su energía. Tal es así que Paul Dirac, que era un físico, alguna vez dijo: ahora ya sabemos con esta ecuación cómo resolver toda la física, toda la química y la mayor parte de la física. ¿El problema cuál es? El problema es que resolver esta ecuación es extremadamente difícil. Solamente se puede resolver para algunos casos muy simples, ahora vamos a ver cuáles son de importancia para nosotros, y en los casos donde no se pueda resolver en forma exacta, hay que hacerlo en forma aproximada. Bueno, como decía, solamente tiene solución en algunos casos. La buena noticia es que el átomo de hidrógeno, el átomo que tiene un protón y un electrón, se puede resolver para ese sistema la ecuación en forma exacta. Eso es importante porque el átomo de hidrógeno es seguramente uno de los sistemas más importantes en química. Las malas noticias es que para cualquier otro átomo, para cualquier átomo que tenga más de un electrón, no se puede resolver en forma exacta y lo que hay que hacer es resolverlo de forma aproximada. Y para eso lo que existen, por suerte, son métodos aproximados numéricos que se pueden implementar en las computadoras. Y hoy por hoy, con el poder de cómputo que tienen las computadoras, se puede resolver sistemas realmente bastante grandes y se puede resolver de forma aproximada la ecuación de Schrödinger para sistemas de muchos átomos. Bueno, entonces, como les decía, uno puede realizar una aplicación computacional de la mecánica cuántica y resolver la ecuación de Schrödinger en forma inexacta usando computadoras. Hay dos tipos de métodos aproximados para resolver la ecuación de Schrödinger en lo que se llama la estructura electrónica de un sistema. Por un lado tenemos los métodos ab initio. Los métodos ab initio se basan en tratar de resolver la ecuación de Schrödinger haciendo aproximaciones matemáticas. O sea, básicamente uno tiene que aproximar la ecuación de Schrödinger y después aparecen cosas como integrales que uno los tiene que hacer de forma numérica, y los métodos ab initio de alguna forma tratan de hacer eso en forma aproximada, pero sin agregar ningún otro tipo de información más allá del que venía de la ecuación de Schrödinger en sí mismo. Después existen otro tipo de métodos que son los métodos semiempíricos, donde en realidad los métodos empíricos, además de la ecuación de Schrödinger, agregan información adicional al cálculo que proviene de resultados experimentales. Por ejemplo, yo les dije recién, cuando uno resuelve la ecuación de Schrödinger de forma numérica, tiene que calcular un montón de integrales. Y los métodos más semiempíricos me pueden decir, bueno, qué integrales hay que calcular, cuáles no, cuáles se pueden aproximar a partir de los resultados experimentales. Todo eso hace que de alguna forma sea menos general que los métodos ab initio, porque de alguna forma los métodos semiempíricos se tienen que parametrizar, lo que significa que tengo que elegir qué experimentos voy a usar para incluir en el cálculo, y tal vez si quiero predecir experimentos similares, el método va a andar bien, pero si quiero explicar otros experimentos que no son parecidos, el método no va a andar tan bien. El método ab initio en ese sentido es más general. Sin embargo, el hecho de usar los resultados experimentales hace que los cálculos realmente sean bastante más computacionalmente menos costosos, y si lo estoy usando en problemas que más o menos andan bien, termina siendo al mismo requerimiento computacional, termina dando mejores predicciones que los métodos ab initio tal vez.
Bueno, de vuelta, entonces, los métodos de anillo requieren más recursos que los semiempíricos, pero son más generales. Por eso, generalmente, en investigación, muchas veces se elige usar métodos Sabinillo, por más de que sean más costosos. Y bueno, entonces, ¿para qué me sirve? Dijimos que resolver la ecuación de Schrödinger me da la energía del sistema y me da la función de onda. Entonces, ¿qué cosas se pueden calcular después a partir de esa información? No lo voy a explicar en detalle, pero para que tengan una idea. Por ejemplo, si yo puedo calcular la energía del sistema, yo puedo encontrar lo que se llama la geometría de equilibrio de la molécula, que es decir, cómo están ubicados los átomos. Ahora les voy a mostrar un pequeño ejemplo muy simple de esa idea. También, si yo tengo la función de onda, puedo ver cuál es la densidad electrónica en cada punto del sistema, puedo ver si hay partes de la molécula que tengan una densidad de carga positiva y otras una densidad de carga negativa. Si yo calculo, por ejemplo, quiero ver cómo se rompe un enlace químico, puedo calcular la molécula y puedo calcular los átomos muy separados y la diferencia de energía va a tener que ver con la fuerza de ese enlace que estoy rompiendo, ¿sí? Todas esas cosas se pueden calcular a partir de cálculos computacionales que resuelve la ecuación de Schrödinger. Bueno, acá les voy a mostrar un ejemplo bastante simple de algo que se puede hacer. No lo voy a hacer, pero les voy a dar la idea. Imagínense que tengo dos átomos, átomo A y átomo B. Esto podría formar una molécula si estos dos átomos cuando interactúan pasan por un mínimo de energía. Y entonces yo quiero, usando la ecuación de Schrödinger, calcular cuál es la distancia de esa molécula, la distancia interatómica en esa molécula, la distancia entre el átomo A y el átomo B. Entonces lo que tendría que hacer es, para cada separación del átomo A y el átomo B, resolver la ecuación de Schrödinger en forma aproximada, salvo que nada, porque tengo necesariamente más de un electrón, porque incluso si átomo A y átomo B fuesen hidrógeno, tendría dos electrones, uno de cada átomo, así que hay que hacerlo de forma aproximada. Anoto la energía que obtengo para esa distancia y después lo repito para cada separación y grafico la energía versus las distancias. Y cuando hago eso, uno podría obtener, por ejemplo, una curva de energía potencial como esto que está acá. Esto es una app de una página que se llama FET. Esto creo que ya lo vieron en algún momento en la unidad 1, y si no, lo pueden entrar y pueden verlo. Y entonces acá lo que tengo es básicamente una curva de energía potencial, energía en función de distancia entre los átomos. Y lo que voy a hacer acá es, si uno quisiera calcular, usando la ecuación de Schrödinger, yo tendría que tener alguna forma de calcular, resolver la ecuación de Schrödinger para cada separación entre átomos. Lo tengo que resolver acá. Ups, se me disparó. Tengo que resolverla a esta distancia, 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 y voy anotando las energías que obtengo a cada distancia. Y después con esas energías puedo reconstruir esta curva. Fíjense, una vez que están suficientemente separados, es como si tuviese los átomos individuales. Entonces en esta posición, básicamente yo lo puedo mover al átomo y la energía casi no cambia. Y eso tiene que ver con que acá ya directamente los átomos no se ven. Son como dos átomos separados. Cuando los acerco lo suficiente, estos átomos en particular, que serían de argón, pasan por un mínimo, y en la posición del mínimo lo que tengo sería alguna especie de interacción. Si esta interacción es suficientemente fuerte, voy a tener una molécula. En el caso de argón, no se forma una molécula, pero veamos, por ejemplo, si tengo oxígeno-oxígeno, fíjense acá la interacción es mucho más fuerte, y ahí se va a formar en este caso una molécula de oxígeno. Después vamos a discutir en términos un poco más correctos cuándo se forma una molécula o no, y cuándo hay un enlace químico o no lo hay.